El día de hoy vamos a ver un tema que casi todos ustedes conocen, los miembros de esta iglesia. Más bien todos lo conocen. Pero me topé con este tema en la semana y me puse a hacer una lista de las personas que posiblemente no lo conozcan. Y me di cuenta que son casi los mismos los que no conocen este tema que los que sí lo conocen. Dije, híjole, son muchos. Entonces dije, no, aunque, aunque los hermanos dominan bien este tema, por amor a esas personas que no han escuchado esto, voy a hablar de nuevo sobre la predestinación. Algunos de ustedes ya leyeron el libro de Bedner, un gran libro. Los que no lo han leído, consíganlo. 5 veces se menciona la predestinación en el Nuevo Testamento. No hay muchísimos versículos que lo toquen, pero pues al buen entendedor pocas palabras, ¿para qué queremos tantos? Vamos a ver algunos de estos textos. Primero en Romanos, en el capítulo 8. Ocho 29. Porque a los que antes conoció, y esto debe traducirse amó, ¿sí? Porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, a los que amó desde la eternidad, Dios los predestinó desde la eternidad para que se parecieran a Cristo, para que dejaran el pecado y vivieran una vida santa. Predestinación para salvación. Y en el 8:30 se repite la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los predestinados tienen todo el paquete. Fueron amados, fueron predestinados desde la eternidad para ser salvos, y todas las bendiciones son de ellos. Lo son aquí, y lo serán por la eternidad. Vean en 1 Corintios, capítulo 2. Siete. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí no habla de predestinar personas, aquí habla de predestinar la sabiduría que solamente los creyentes tienen. Hay inconversos que son llamados sabios, pero si no creen en Cristo ni lo obedecen, pues no son sabios. La verdadera sabiduría es algo que viene de arriba, y esa fue predestinada por Dios para los escogidos. Vean otro texto en Efesios, capítulo 1. Efesios 1:7. No miento. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, está hablando de Cristo, Dios nos escogió en Cristo, vean, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado, aquí habla otra vez del amor eterno, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, ¿sí? No éramos hijos de Dios. Como obedecíamos al diablo, éramos hijos del diablo. Pero fuimos predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo. Aquí está el tema de la unión con Cristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos amó? ¿Por qué Dios nos predestinó para ser salvos? Porque Él quiso. Aquí está la soberanía de Dios también.
implícita. Dios nos predestinó porque quiso hacerlo. No porque mereciéramos algo así, porque ¿quién podrá jamás merecer ser escogido, ser predestinado para salvación? Y esta palabra predestinación se menciona también en el 11. En él, y sigue hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vean, otra vez habla de su voluntad, habla de su soberanía. Fuimos predestinados porque Él quiso, porque Él tuvo ese propósito de predestinarnos. Ese no era nuestro propósito. Nuestro propósito no era el de ser salvos, no, ese era el propósito de Dios, el de salvarnos, el de predestinarnos para que fuéramos salvos. Antes de que naciéramos ya Dios sabía que íbamos a nacer y que íbamos a ser salvos. Entonces, cuando Dios predestina a una persona para que sea salva y vaya al cielo, vaya a la gloria, Dios hará todo lo que se necesita para que esa persona escuche el Evangelio, crea en el Evangelio, obedezca al Evangelio y sea salva. Dios hará que te inviten al culto, Dios hará que te regalen una Biblia, Dios hará que te inviten, que te inviten a venir. Dios pondrá a alguien en tu camino para que te hable y Dios abrirá tu corazón para que entiendas, para que creas y para que obedezcas. Dios lo hace todo. Antes de ser cristianos nos importaba nuestra vida, nuestra familia, nuestro estómago, nuestra casa, pero ahora, habiendo sido predestinados para ser salvos y habiéndolo entendido, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Dios nos llevó por el caminito que nos conduciría a la salvación. Él nos llevó por ese camino. No nosotros tomamos ese camino. Él nos llevó por ahí, nos condujo por ahí. Vamos a hacer otra oración. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, haz que explote en nuestros corazones el día de hoy, para que seamos lo que tenemos que ser, para que tus escogidos, oh Dios, encuentren consuelo en esta doctrina, aunque ya la conozcan, y para que los que no son salvos aún lo sean de una vez por todas. Oh Dios, que conocen tu palabra, y los que aún no la conocen, que por primera vez van a escuchar este tema, haz que sea de ayuda para ellos y condúcelos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Tú puedes hacer eso el día de hoy, haz que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra, predestinar, es la palabra proorizo. La palabra pro quiere decir determinar. Y orizo quiere decir de antemano. Entonces vean, si Dios nos predestinó, para ser salvos, quiere decir que Él determinó de antemano que lo fuéramos. Él tomó la decisión de que fuéramos salvos. Llegó el día que creímos en Cristo y nosotros decidimos creer. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dios no se va a arrepentir por nosotros. Dios no va a creer por nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer. Pero Dios es el que hizo que nos arrepintiéramos y que creyéramos. Entonces Él fue el que decidió, Él fue el que predestinó que fuéramos salvos. Eso no entraba en nuestros planes. Teníamos planes de esto y teníamos planes de lo otro. Pero Él tenía el plan, Él tenía el propósito de salvarnos. Ahora vean, la predestinación envuelve dos aspectos, la elección y la reprobación. Son dos caras de la misma moneda. Esto significa que si Dios decidió salvar a unos, también decidió no salvar a otros. Si Dios decidió salvar a unos, fue por su misericordia. Si no quiso salvar a otros, fue por su justicia. Dios es tanto
misericordioso como justo. Ay de nosotros si solamente fuera justo. Si Dios solamente fuera justo, todos terminaríamos en el infierno porque todos hemos pecado. Pero Dios es misericordioso y no quiere que todos vayamos al infierno. Dios tomó la decisión de salvar a unos y no a otros. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y ahí en el contexto de Romanos 9, Dios dice que Él tomó esa decisión antes de que nacieran. Dios amó a Jacob antes de que naciera y aborreció a Esaú antes de que naciera. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Dios puede aborrecer a una persona antes de que nazca? Bien, pero Dios está hablando de una raza caída. En otras palabras, tan caído estaba Jacob como Esaú. Ambos merecían ser aborrecidos, pero entre dos personas que merecían el aborrecimiento, Dios decidió amar a uno y no al otro. Entonces, antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios ya sabía el destino de cada uno. Dios predestinó a uno para ir al cielo y a otro no lo escogió para ir al cielo, lo abandonó. Dios no predestina a los hombres para ir al infierno, ¿sí? No los predestina. Dios predestina a los que van a ir al cielo. A los que van al infierno, Dios simplemente los abandona. No les da su gracia. Los deja sufrir las consecuencias que sus pecados merecen. Entonces, Jacob terminó en el cielo por la misericordia de Dios. Esaú terminó en el infierno porque eso es lo que sus pecados merecían. Según el poeta, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Vean, humanamente hablando, eso es cierto. El hombre cosecha lo que siembra. Si tú decides enviciarte, agarras un vicio, luego otro, y llega el momento en que ya probaste todos los vicios, ¿en qué vas a terminar? Vas a terminar mal. Una persona que se envicia y más y más y más y se mete hasta lo más profundo del vicio, ¿cómo puede terminar bien esa persona? Entonces, si un vicioso termina mal, él tomó la decisión. Nadie lo obligó. Nadie le puso una pistola en la espalda para que agarrara la marihuana o la cocaína. Humanamente hablando, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Pero desde el punto de vista de las Escrituras, quien es el arquitecto de nuestro destino es Dios. Si Dios amó a Jacob, ¿no podía haber amado también a Esaú? No podía. ¿Qué trabajo le costaba? Simplemente no quiso hacerlo. Les acabo de decir que esta doctrina de la predestinación implica que Dios hará todo lo que sea necesario para que un escogido sea salvo. Sabemos de personas que llegaron a ser salvas en su juventud, a los 18, 20 años. Son pocos los que llegan a ser salvos a esa edad, pero ha habido algunos cuantos. Hay otros que llegan a ser salvos en la edad madura, otros ya en la tercera edad. Pero si son escogidos, pues Dios hará lo que tenga que hacer para que esas personas sean salvas. Y si una persona no ha de ser salva, tal vez la inviten al culto, tal vez venga y escuche, tal vez lea la Biblia, pero si esa persona no es escogida, esa persona no va a ser salva. Dios toma la decisión de quién será salvo y quién no. Dios permitió que Esaú anduviera en sus propios caminos. Si una persona toma la decisión de hacer cosas malas y termina mal por tomar malas decisiones, ¿le va a echar la culpa a Dios por las malas decisiones que tomó? Pues tú quisiste, nadie te obligó a que tomaras esa decisión, me vas a echar la culpa a mí. Los nombres de los predestinados estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía los nombres de todos los escogidos, desde antes de que nacieran. Ya están escritos. Y esos nombres no pueden ser borrados.
Hay tres textos en Apocalipsis que lo dicen. Vean, por ejemplo, Apocalipsis 13. Aquí está hablando del anticristo, el apóstol Juan, y vean lo que dice el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Eso es lo que hará el anticristo. Hablará horrores en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, blasfemará de todo lo santo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vean, esto ocurrirá en la gran tribulación. O sea, muchos creyentes morirán a manos del anticristo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo será un gobernante a nivel mundial. ¿Sí? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nadie escapará de su dominio. Gobernará todo el mundo. Será un dictador a nivel mundial. Y dice el 8. Y la adoraron, aquí se le llama la bestia, aquí no se le dice anticristo, aquí se le llama bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Vean, ¿quiénes adorarán al anticristo? ¿Quiénes lo recibirán como Dios? Los que no son escogidos, los que no son predestinados para salvación. Los nombres de los escogidos están escritos en el libro de la vida. Los que adorarán al anticristo serán cuyos nombres no están escritos en ese libro. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolado quiere decir sacrificado. O sea, Cristo fue sacrificado. Cristo murió en la cruz desde el principio del mundo. ¿Pero cómo es eso? ¿Acaso no murió en la cruz hace 2000 años? ¿Cómo es que fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Dios no usa reloj. Todo para Dios es un eterno presente. Entonces, para Dios, Cristo ya estaba muerto en la cruz. Él tomó la decisión de que Cristo muriera en la cruz a favor de unos y no a favor de otros. Cristo no murió por todo el mundo, murió por los predestinados para salvación. Eso es una decisión que Dios tomó desde el principio. Vean otro texto en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto, el anticristo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vean, es lo mismo que dice el otro versículo. ¿Sí? Esas personas que van a adorar a la bestia serán aquellas personas cuyos nombres no están en el libro de la vida. En otras palabras, los que no son predestinados para ser salvos. O sea, los reprobados. Los reprobados serán los que le darán la bienvenida al anticristo. El anticristo será todo lo contrario de Cristo. Todo lo contrario que Cristo fue cuando vino al mundo será este hombre. Un hombre que odiará a Dios, la palabra de Dios y a todos los cristianos y a todas las religiones. Él querrá ser adorado como Dios. Él será el Dios de todos los hombres. ¿Y quiénes le adorarán? Aquellos que no quisieron adorar al Dios verdadero. Lo recibirán con los brazos abiertos. Pero dicen algunos que si Dios predestina a unos para ser salvos y a otros no, eso sería injusto. Pero nosotros creemos que Dios no puede cometer una injusticia. Dios es justo en todos sus caminos. Todo lo que hace está bien hecho. Dicen que es injusto
Porque esta doctrina de la predestinación desalienta a las almas que buscan. Porque una persona podría pensar, ¿de qué sirve que yo lea la Biblia si Dios no me ha escogido para ser salvo? Si Dios no me ha predestinado para ser salvo, pues es inútil que yo lea la Biblia. ¿Qué le vamos a decir a esas personas? Entonces, le diríamos a Dios, Señor, revélale a esta persona que Él es predestinado para que lea la Biblia. No. El deber de todo ser humano es leer la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos de ustedes tal vez lo duden. Una persona que no lee la Biblia duda que la Biblia sea la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando leemos la Biblia no nos está hablando ni David, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo. Cuando leemos la Biblia es Dios el que nos está hablando. Es la palabra de Dios. Ahora, si ustedes no leen la Biblia, ustedes no creen en eso. Ustedes creen que la Biblia es palabra de hombres. Una persona que tiene dudas acerca de si es escogida puede tener este argumento. ¿Pero qué le vamos a decir? Debemos decirles, mira, tú no sabes si eres predestinado. Yo tampoco lo sé si lo eres. Pero tu deber es leer la Biblia, porque Dios nos ordena leerla. Dios no nos sugiere que la leamos. Es una orden. Entonces, tu obligación es buscar la salvación. Si tú eres honesto, vas a decir, bueno, pudiera ser que exista el cielo, pudiera ser que no, pudiera ser que exista la vida eterna y a lo mejor no existe. Pero ¿qué tal si sí? Bueno, pues por si las dudas, pues yo voy a leer. Yo voy a buscar a Dios. No estoy seguro de que exista, pero si existe, pues vale la pena intentarlo. Bueno, pues si tú crees que vale la pena intentarlo, pues inténtalo. Busca a Dios y tal vez lo encuentres. La obligación de todo ser humano es buscar la salvación. Pero otro podría argumentar, si soy predestinado para ser salvo, yo seré salvo, sea que me porte bien, sea que me porte mal. Vean, esa es una necedad, esa es una tontería. ¿Qué le vamos a decir a estas personas? Debemos decirles esto. Si Dios predestina a una persona para que sea salva, Dios predestina los medios para que lo sea. Los predestinados son predestinados para apartarse del pecado. Ese es el medio. Si tú no quieres apartarte del pecado, tú no eres predestinado. Es así de sencillo. Si tú quieres vivir pecando y no te importa lo que Dios diga al respecto, bueno, pues entonces ¿cómo puedes pensar que un día vas a terminar en la gloria? Pues eso sería absurdo. Dios ha predestinado los medios para que las personas lleguen a la gloria. Los fines conducen a los medios. Por ejemplo, si Dios ha predestinado que un agricultor coseche, antes de que coseche, debe sembrar. Esperas cosechar sin sembrar, es absurdo. Tu deber como agricultor es sembrar y esperar que Dios mande la lluvia. Él es el soberano, si quiere la manda, si no, no. Pero ¿cómo vas a cosechar si tú no siembras? No, tú siembra y tú espera, confía en que Dios mandará la lluvia y tú vas a tener una cosecha. Normalmente, cuando una persona siembra, cosecha. Digo normalmente porque pues hay excepciones. Pero imagínense que un hombre no siembra y se acuesta en la hamaca y dice, pues aunque no sembré voy a cosechar. No, pues ¿qué vas a cosechar? No sembraste, no vas a cosechar. Imagínense que un hombre dijera, Señor, si tú quieres salvarme, aquí estoy, a tus órdenes. Si tú quieres salvarme, pues yo estoy dispuesto. Yo no me opongo. Yo estoy esperando que tú hagas algo. Escuchen, si ustedes están esperando que Dios haga algo para salvarlos, Dios no los va a salvar. Ustedes deben sembrar. Ahora, si ustedes siembran, eso no garantiza que vayan a cosechar. En otras palabras, el hecho de que una persona lea la Biblia no garantiza que vaya a ser salva. El hecho de que una persona venga aquí los domingos a escuchar la predicación no garantiza que va a terminar en el cielo, pero su deber es venir. Esperan ser salvos y no quieren venir, vienen al culto de mala gana, vienen y se duermen, prefieren ir a ver a la América, pues no. ¿Cómo creen? Si ustedes no quieren la salvación, Dios no se las dará. Dios no salva a nadie a la fuerza. Dijo Spurgeon,
Dios no lleva a nadie al cielo jalándolo de los cabellos. Si ustedes no quieren ser salvos, no lo serán. Pero está escrito que el que busca a Dios de todo corazón lo encuentra. El que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abre. Pero si ustedes ni buscan, ni piden, ni llaman, pues ni se les va a recibir, ni se les va a abrir, ni se les va a dar nada. Pero dice el profeta que debemos buscar a Dios de todo corazón, que participe en nuestra mente y nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero ¿por qué debemos buscar a Dios de todo corazón? ¿Saben ustedes por qué? Porque Él es lo más importante. Porque no hay nada que sea más importante que Dios. Ya leímos el texto de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no según el designio de nuestra voluntad. Pero vean en qué contexto está escrito este texto. Vuelvan otra vez a Efesios 1. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean en qué contexto está diciendo esto. Lo está diciendo en el contexto de la predestinación. ¿Sí? O sea, si Dios quiere que una persona sea salva, si Dios quiere que una persona vaya al cielo, Dios hará lo que Él tiene que hacer para que esa persona sea salva. Él pone su parte. ¿Sí? Pero entonces, si Dios pone su parte, ¿nosotros no pondremos la nuestra? Señor, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy al culto. Tú puedes actuar con medios y sin medios. Una persona que piensa así nunca será salva. Yo empecé a leer la Biblia porque me regalaron una. Si no me lo hubieran regalado, tal vez yo nunca hubiera comprado una. Si ustedes regalan una Biblia, ustedes no saben el bien que pudieran hacer regalándola. Es muy posible que regalándola no la lean, pero si regalan 10 Biblias o 10 Nuevos Testamentos y uno solo leyera y se interesara en Dios y llegara a ser salvo, ustedes dirían, aunque hubiera regalado 100 Biblias, valdría la pena que uno solo hubiera sido salvo. ¿Qué importa lo que me gasté en las Biblias que regalé? No dejen de regalar alguna Biblia, de regalar algún buen libro. No dejen de invitar a las personas a venir, porque ustedes no saben lo que Dios puede hacer por medio de eso. Hay personas que para ser salvas, Dios usa a través de medios secundarios, o sea, no a través de una Biblia que regalamos. Hay personas que empiezan a buscar a Dios a través de una fuerte sacudida, la pérdida de un ser querido, un asalto donde le rompen las costillas y paran en el hospital 1 mes, 2 meses, a través de un divorcio. Pues si a través de un problemón una persona empieza a buscar a Dios, Dios está actuando a través de esas circunstancias, a través de su providencia. Dios inclina nuestros corazones para que le busquemos. Dios determinó que una persona fuera salva y Dios puede empezar la obra de salvación a través de una fuerte sacudida. Pero ¿qué importa? El asunto es que Dios salve a la gente. Si Dios usa medios dolorosos, bueno, pues Él puede usar eso en su providencia. Si Dios predestinó que uno fuera salvo, predestinó cada detalle de su vida. Si alguien te invitó a venir al culto, esa no es obra de la casualidad. Si tú viniste aquí un día por primera vez, eso no fue una casualidad. Dios quiso que vinieras. Dios quiso que escucharas. Dios quiso que obedecieras. Dios quiere que tú seas salvo. Entonces, la predestinación no quita los motivos para el esfuerzo. Más bien lo contrario. O sea, si hay predestinados para salvación,
¿pudiera yo ser uno de ellos? Si Dios quiso que muchos llegaran al cielo, ¿por qué yo no? Si muchos pecadores terminaron en el cielo, pues podría yo ser uno. Vamos a suponer que dijera uno, si Dios ha predestinado que yo muera joven, pues ¿de qué sirve que yo me cuide? Pues, ¿para qué me cuido? Dios predestinó que yo muriera joven. Pero si una persona piensa así, pues está pensando cosas absurdas. Nuestro deber es cuidarnos. Nuestro deber es cuidar nuestra salud. Y si Dios quiere que muramos jóvenes, pues ya ni modo, pero nuestro deber es cuidar la salud. Otro pudiera decir, si Dios ha predestinado que yo muera de esta enfermedad que tengo, no voy a tomar medicamento. Pues de todos modos me voy a morir. No, tú toma el medicamento y pídele a Dios que bendiga el medicamento. Si tú sanas, no será por el medicamento, será porque Dios quiere que sanes, pero tu deber es tomar el medicamento y pedirle a Dios que bendiga el medicamento. Es lo que tenemos que hacer. Imagínense que alguien dijera, si Dios ha predestinado que yo sea rico, voy a ser rico, sea que trabaje o no. Eso es absurdo. Algunos llegaron a ser ricos sin estudiar. Algunos llegaron a ser ricos sin saber leer, pero no sin trabajar. No, si tú quieres ser rico, tienes que trabajar. Hay personas que llegaron a ser ricos sacándose la lotería, pero si después de sacarse la lotería no trabajaron, lo que se sacaron todo lo van a perder. Tienes que trabajar. Si una persona ha escuchado que la Biblia es la palabra de Dios y no la lee, ¿ustedes creen que esa persona va a ser salva? Es posible que alguno de ustedes venga aquí el domingo y abra la Biblia y toda la semana no la abra. Para que una persona así sea salva está en chino. Tienen que leer todos los días. Es la palabra de Dios. Si un hombre quiere tener músculos fuertes, pues tiene que hacer fuerzas todos los días, levantar pesas. Si quiere levantar pesas nomás los puros domingos, no, pues se va a lastimar y no va a tener nada de músculos. ¿Quieren ustedes ser salvos? ¿Y abren la Biblia nada más el domingo aquí? Pues no. Vean lo que les voy a decir. Si alguno de ustedes sabe que la Biblia es la palabra de Dios y tiene su Biblia en la casa y no la lee y no es salvo, no le echen la culpa a Dios. Si ustedes no son salvos es porque ustedes no han querido. En una ocasión Cristo le dijo a un paralítico, levántate y anda. ¿Qué contestó el paralítico? Ay, Señor, ¿te estás burlando de mí? Yo siempre he sido paralítico. ¿Cómo ahora me dices que me levante y ande? No, pues yo no puedo. Me estás ofendiendo, te estás burlando de mí. ¿Qué hizo el paralítico? Vean, él sabía que Cristo había sanado a muchos enfermos, entonces él dijo, si ha sanado a otros, pues me puede salvar a mí, me puede sanar a mí también. Entonces dice, yo no me puedo levantar, pero Señor, en tu nombre me voy a levantar. Y se levantó y pudo caminar. Dios le dio la capacidad, ¿sí? Pero él se levantó. Si él no se hubiera levantado, si él no hubiera intentado levantarse, se hubiera muerto paralítico. Pero el paralítico reconoció que era incapaz, que era impotente para levantarse, pero puso su confianza en Dios y obedeció y sanó. Hay personas que tratan de dejar el pecado para que Dios los acepte. ¿Quieren ustedes dejar el pecado para que Dios los acepte? Ustedes nunca van a dejar el pecado. Nadie puede dejar el pecado para ser aceptado por Dios. Dios no nos aceptará por dejar el pecado. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden dejar el pecado sin su ayuda. Las personas que quieren dejar el pecado para que Dios los acepte serían como un paralítico que dijera, yo me voy a levantar, voy a caminar para merecer ser sanado. Es absurdo. Ustedes nunca merecerán ser sanados. Nadie puede merecer la sanidad espiritual. Nadie puede merecer la vida eterna. Cristo llama a pecadores muertos a venir a Él. Vean lo que les estoy diciendo. Cristo llama a pecadores muertos a venir a Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo vendrá alguien a Cristo? Un hombre que está muerto.
Vean, Cristo te llama a que vengas a Él y Él te dará vida. Señor, pero ¿cómo voy a ti si estoy muerto? Bueno, para empezar tienes que reconocer que estás muerto. Tienes que reconocer que estás perdido y que por ti mismo no puedes venir a Cristo. Pero vean, eso nos humilla. ¿Cómo es posible que Dios nos manda que hagamos algo que por naturaleza no podemos hacer? En una ocasión Cristo les dijo a sus seguidores, esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Ah, caray. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Entonces, ¿la salvación depende de mis esfuerzos? No. La salvación no depende de nuestros esfuerzos. Cristo no dijo que nuestros esfuerzos nos harían entrar por la puerta estrecha. Cristo nos dijo que nuestro deber es esforzarnos a entrar por esa puerta. Hay algunas personas que son tan necias que dan 1,000 pesos de diezmo y piensan que van a ser salvos por sus 1,000 pesos que dan de diezmo. ¿Ustedes creen que la vida eterna vale 1,000 pesos? ¿Qué necias son esas personas? Nosotros predicamos el Evangelio a la gente y le decimos, si tú vienes a Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado y confías que Cristo murió en la cruz por los pecadores, tú serás salvo. ¿Estamos inventando? ¿Estamos mintiendo? No, estamos diciendo algo que es claramente bíblico. Le decimos a las personas, tienes que venir a Cristo. Tú eres libre para venir a Cristo. Ahora, ¿una persona no es libre para venir a Cristo? ¿No es libre? Pero imagínense que alguien dijera, yo quisiera arrepentirme, pero ¿cómo me arrepiento? Si no soy predestinado, pues no puedo arrepentirme. Yo no puedo creer en Cristo, porque por naturaleza, pues nadie cree en Cristo. Escuchen, desde la perspectiva de Dios, nuestro destino está en sus manos, pero desde la perspectiva humana debemos creer que la salvación está en nuestras manos. Escuchen, no estoy contradiciéndome. Debemos creer que nuestra salvación depende de Él, pero también debemos creer que nuestra salvación depende de nosotros. En otras palabras, si ustedes no quieren ser salvos, no lo van a hacer. No estoy diciendo cosas mal dichas. Debemos ver que nuestro destino está en sus manos, pero debemos creer que está en las nuestras. Ustedes que no son salvos, me dirijo a los que no son salvos, a los que no son creyentes, no deben pensar que Dios debe hacer algo para salvarlos. Ustedes deben pensar que ustedes tienen que hacer algo para ser salvos. Nosotros evangelizamos a veces a nuestros amigos y conocidos. La salvación de esos amigos y de esos conocidos, el destino de esos amigos y conocidos, ¿en las manos de quién está? ¿Está en sus manos o en las manos de Dios? Está en las manos de Dios. Pero escuchen, si la salvación de esos amigos y conocidos estuviera en sus propias manos, no tendría caso que evangelizáramos. No, la salvación de nuestros conocidos está en las manos de Dios, no en las de ellos. Nosotros creemos en un Dios que puede salvar a los peores pecadores. Nosotros creemos en un Dios que puede resucitar a los muertos y hacer brincar a los paralíticos. Cuando le decimos a un inconverso que venga a Cristo, escuchen, es lo mismo que decirle a un paralítico que camine, es lo mismo. Nosotros creemos que Dios puede salvar al peor de los pecadores. Aquel paralítico a quien Cristo le dijo que se levantara, se levantó y anduvo. Imagínense que le hubiera dicho a sus conocidos después, yo me levanté y me puse de pie porque esa fue mi voluntad. No, estás loco. No. Muchos creen que son salvos porque ellos lo decidieron. Todos los arminianos creen eso. Los arminianos creen que van a ir al cielo porque ellos tomaron la decisión de ir al cielo. Eso es absurdo. Si nosotros somos salvos, creemos que somos salvos porque Dios lo decidió, no lo decidimos nosotros. Acuérdense del fariseo. El fariseo le decía a Dios, Dios, yo te doy las gracias porque no soy como los demás. Yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo soy una buena persona.
Escuchen, los arminianos no pueden dar gracias realmente. ¿De qué le dan gracias a Dios si ellos creen que se convirtieron porque tomaron la decisión de convertirse? No pueden darle gracias a Dios verdaderamente. Nosotros creemos que si somos salvos es porque Dios lo decidió desde antes que naciéramos. Vean, la primera Biblia que yo la leí a los 29 años. Bueno, pues durante 29 años yo hice de mi vida un papalote. Yo hice lo que quise durante 29 años, pero Dios dijo, Moisés, hasta aquí. Ya Dios no me dejó seguir por mis caminos. Dios intervino en mi vida para que yo ya no siguiera por los caminos por los que anduve durante 29 años. Hermanos, si Dios no hubiera querido salvarnos, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Y si fuimos salvos es porque Él quiso. Estábamos muertos en sentido espiritual, pero Cristo nos dio vida y por eso vivimos. Lázaro resucitó, estaba muerto. Cristo le dijo que saliera de la tumba y Lázaro salió. Cuando Lázaro salió de la tumba, le dijo a sus amigos, yo resucité porque quise resucitar. No, resucitó porque Cristo le dio la vida. Nosotros creemos que Dios decretó cada detalle de nuestras vidas. ¿Se acuerdan del Salmo 139? Dios decretó no solamente cada detalle, Dios decretó nuestra fisonomía. Si nacimos con una debilidad congénita o con una enfermedad congénita, fue porque así lo quiso Dios. Si nacimos morenos o chaparritos o guapos o feos, fue lo que Dios decidió. Él decidió cada detalle de nuestras vidas. ¿Quiénes serían nuestros padres? Dios decidió quiénes serían nuestros hermanos y si los tendríamos, porque algunos fueron hijos únicos. Hermanos, ¿no sabe Dios lo que pasará con nosotros el día de mañana? ¿No sabe qué va a ser de nosotros de aquí a 8 días, de aquí a 15 días? Cualquier cosa que nos acontezca mañana es porque Dios decretó que nos aconteciera. Nosotros creemos eso. Si mañana les roban a ustedes su coche, es porque Dios así lo quiso. Eso no niega que presenten una demanda. Hagan una denuncia, levanten un acta. Si Rusia invadió Ucrania, es porque Dios así lo quiso. Si los palestinos invadieron Israel y mataron a 1200 y se llevaron a 300 prisioneros, es porque Dios así lo quiso. Y si los israelitas han matado a 135,000 palestinos, es porque Dios así lo ha querido. ¿Puede acontecer algo que Dios no haya decretado? Cuando Dios decreta que algo suceda, eso va a suceder. Y cuando Dios dice que una persona sea salva, esa persona será salva. Nuestro deber, hermanos, nuestro deber, personas que me están escuchando, es ser obedientes en el cumplimiento de nuestro deber, como si todo dependiera de nosotros. Debemos orar como si todo dependiera de Dios. Y debemos actuar como si todo dependiera de nosotros. No hay contradicción. Vean Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Quiere decir, evangeliza. Tu pan es el evangelio, Cristo es el pan. Evangeliza, habla de Cristo. Después de muchos días verás los resultados. No te desanimes y evangeliza si no ves resultados pronto. Dice, reparte a 7 y aún a 8. O sea, evangeliza y échale ganas. No te desanimes. A todos los que puedas. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, hermanos. Sucederán cosas horribles en este mundo. Debemos evangelizar, porque van a suceder cosas horribles en este mundo, y tal vez algunos de nosotros las lleguemos a ver. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Los que mueren ya no pueden ser salvos.
Los que mueren ya no se pueden arrepentir. Háblales ahora. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Tú evangeliza, tú reparte, siembra la semilla, tú vas a cosechar al rato. No dejes de evangelizar. 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú no sabes qué resultados tendrás si evangelizas. Regalas un folleto, le dices de un texto a una persona, tú no sabes qué puede producir eso. Dios puede iniciar la salvación de una persona simplemente con que le cites un versículo a una persona. Por la mañana, dice el 6, siembra tu semilla. Tú evangeliza en la mañana. Y a la tarde no dejes reposar tu mano. Evangeliza en la tarde también. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Tú no sabes si Dios usará una Biblia, una palabra, un texto, un folleto, un disco, una memoria. Tú no sabes, tú reparte. Nuestro deber es evangelizar y que Dios salve a los que quiera salvar. Sembraremos el evangelio, sembraremos la semilla. Solamente si Dios nos asegurara que vamos a tener éxito, no, Dios no nos asegura eso. Nuestro deber es evangelizar y que Dios salve a los que Él quiera. Lo que vaya a suceder mañana, lo que vaya a suceder con las Biblias que regalamos, con los folletos que regalamos, no lo sabemos. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios, pero no debemos desanimarnos. Supongamos que ya regalaron muchos folletos, muchos libros, muchas Biblias. No, ya me gasté como 3,000, como 5,000 pesos en lo que va del año y nadie ha venido al culto. Los he invitado a venir y nadie viene. Tú no te desanimes, tú sigue insistiendo. Nuestro deber es sembrar. Y si Dios quiere que cosechemos, cosecharemos. Le preguntaron a Carlos Hosch, el famoso teólogo, le dijeron, oiga señor Hosch, ¿usted cree que lo que ha de ser será? ¿Y qué contestó Hosch? Señora, ¿quiere usted crea que lo que no será, será? No, señora, yo creo que lo que va a ser, eso es lo que va a ser. Hermanos, va a ser lo que Dios quiera que sea, pero nuestro deber es evangelizar. ¿Se acuerdan que un hombre que estaba acusado de asesinato en Escocia, lo juzgó al juez, y ¿saben qué le dijo al juez, aquel hombre? Dice, señor juez, dice, yo estaba predestinado, dice, desde la eternidad para darle muerte a esa persona. Dice, yo no puedo evitarlo, dice, yo estaba predestinado para matarlo. ¿Y qué le dijo el juez? Sí, yo estaba predestinado para mandarlo a la horca. ¿Sí? Alguno pudiera pensar, si está predestinado que yo me arrepienta de mis pecados, Dios hará que yo me arrepienta de mis pecados. Yo no tengo por qué preocuparme, no. Ustedes tienen que arrepentirse, y tienen que arrepentirse ya. No dejen que pase el tiempo, porque si dejan que pase, se van a endurecer. Cada día que pasa, ustedes saben que tienen que arrepentirse y no lo hacen, se van a ir endureciendo y conforme pase el tiempo, peor se les complica su problema. Es posible que alguno esté esperando que Dios haga algo para que se arrepienta. Dios ya que hizo todo lo que tenía que ser hecho. Cristo ya murió en la cruz por los pecadores. ¿Qué más quieren que haga? No esperen que Dios se les aparezca. Dios no se les va a aparecer. Dios les está hablando a través de un servidor, les dice que se arrepientan y que dejen su pecado. Ah, no, Señor, yo no quiero que me hable el predicador, yo quiero que me hables tú directamente. Bueno, si ustedes están esperando eso, tal vez algunos están esperando que Dios haga algo, y tal vez otros estén haciendo lo contrario, tal vez estén haciendo algo para merecer la salvación. Ustedes nada harán que merezca la salvación. Hay algunos que tienen un pecado dominante y piensan, el día que yo deje mi pecado dominante, voy a merecer que Dios me salve. No. Nadie puede dejar su pecado dominante por sí mismo. ¿Cuál es el pecado dominante? Es el pecado que domina a una persona más que los demás. Hay un pecado que sobresale en cada persona. No estoy diciendo que nada más tengan algún pecado, no. Tienen muchos, pero hay alguno que los controla, los tiene dominados.
Pues aunque tú pudieras vencer ese pecado, no por eso Dios te iba a salvar, por eso. Está escrito que la salvación es de Jehová. La salvación pertenece a Jehová. Él la da a quien quiere. Pero si Dios le da la salvación a quien quiere, si Dios escoge a los que han de ser salvos, entonces ¿por qué se nos exhorta a buscar la salvación? A esforzarnos por buscar la salvación. Vean unos textos. Vean Jonás. El libro de Jonás, capítulo 2. Ya se me perdió Jonás. Jonás, capítulo 2. Ustedes conocen la historia. Jonás no quería ir a Nínive porque no quería que Dios salvara a los de Nínive. Él creía que los de Nínive merecían la muerte porque eran muy malvados. Pero Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar. Y dice, no, si voy, es capaz Dios de salvar a los de Nínive. No, yo no quiero eso. Y en lugar de obedecer, tomó el barco para Tarsis. Pero levantó Dios la tempestad, lo arrojaron los marineros al mar, Dios mandó un gran pez a que se lo tragase, y cuando estaba en el vientre, Jonás oró. Dice el 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, vean, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, porque ya está vivo, ya lo escupió el gran pez en la playa. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que prometió? Ir a evangelizar a los de Nínive. La salvación es de Jehová. Vean lo que dice aquí Jonás. La salvación es de Jehová. ¿Pero cuál salvación? La salvación de la muerte del gran pez y la salvación de los ninivitas. Si Dios quiere salvar a los de Nínive, Él puede. Si Dios quiso salvarme del vientre del gran pez, Él pudo. Sea la salvación física, sea la salvación espiritual, la salvación es de Jehová. Ahora vean otro texto. Vean Apocalipsis en el capítulo 7. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vean, aquí habla de millones de personas que están alabando a Dios porque fueron salvos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vean lo que dice. La salvación pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que dicen los que ya están en el cielo. O sea, ningún creyente que ya está en el cielo dice, yo estoy aquí porque quise. Yo estoy aquí porque lo merecí. No, la salvación pertenece a Jehová. Si estoy aquí es porque Él quiso que yo estuviera aquí. Vean otro texto en Lucas, capítulo 13. Lucas 13:23. Y alguien le dijo a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, vean, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice, ¿a ti qué te importa si son muchos o son pocos? Lo que tú debes hacer es esforzarte a entrar por la puerta angosta.
Si son muchos o son pocos, eso es algo que le corresponde a Dios. Nuestro deber es esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vean, si muchos procurarán ser salvos y no serán salvos, ¿qué será de los que no se esfuerzan? ¡Wow! ¡Qué tremendo es este versículo! Nuestro deber es esforzarnos y que Él haga lo que quiera. Pero, ¿será salva una persona que no quiere ser salva? Que no busca, que no se esfuerza por buscar a Dios. Busca en otro texto, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vean, todos se esfuerzan, todos deben esforzarse. Si la vida eterna es eterna, si en el cielo vamos a mirar a Cristo, vamos a estar con los brazos cruzados. Pues, si Él me quiere llevar al cielo, que me lleve. Si no queremos ir allá, ¿cómo iremos allá? Un agricultor tiene que esforzarse en su trabajo. El trabajo del agricultor es un trabajo muy pesado. Yo, yo nunca fui agricultor, pero pues, no necesito serlo. No, agarrar la pala y el pico y andar ahí, eso es algo pesado. Pero un agricultor debe esforzarse, pero la lluvia no está bajo su control. No, el agricultor siembra la semilla, abre el surco y siembra la semilla. Y está esperando pues que Dios mande la lluvia. Pero quisiera controlar la lluvia para poder sembrar. No, él debe sembrar, aunque la lluvia está fuera de su control. Si yo trabajo en una empresa, mi deber es hacer bien mi trabajo. Vean, si yo hago bien mi trabajo en la empresa donde yo trabajo, eso no garantiza que la empresa va a trabajar bien, a terminar bien, ni tampoco garantiza que me vayan a aumentar el sueldo, a lo mejor ni me lo aumentan. No, mi deber es hacer bien mi trabajo. El fin de la empresa está fuera de mi control, pero mi deber es hacer bien mi trabajo. Dios me ve, aunque el patrón no me vea, Dios sí me ve, mi deber es hacer bien mi trabajo. Y yo les dije hace rato, si ustedes leen la Biblia, eso no garantiza que ustedes vayan a ser salvos. Y si vienen al culto, tampoco eso garantiza que ustedes vayan a ser salvos. Pero el deber de ustedes es venir a escuchar y leer la Biblia. ¿Quieren ser salvos y un domingo se van a un balneario? ¿Prefieren irse al balneario que venir a escuchar? ¿Quieren ser salvos y vienen de mala gana? ¿Quieren ser salvos si se duermen a la hora de la predicación? ¿Les vamos a poner una película para que no se duerman? Pues sí, si les ponemos una de Rápidos y Furiosos, no creo que se duerman. Nuestros esfuerzos no garantizan que seremos salvos, pero nuestro deber es ser esforzados. Aquí hay muchos jóvenes, déjenme decirles, si ustedes vienen al culto para complacer a sus padres, está en chino que ustedes vayan a ser salvos. Ustedes deben de venir no para complacer a sus padres, ustedes deben de venir a buscar a Dios. El importante es Dios, Dios está por encima de sus padres. Si ustedes jóvenes vienen al culto el domingo, pero entre semana nunca leen la Biblia para que ustedes sean salvos, está muy difícil. Dios no les va a dar la salvación a fuerza. Vean otros dos textos, vean Juan 6. Vamos a ver dos textos y los vamos a comparar. Pongan su dedo ahí en Juan 6 y busquen, sin perder Juan 6, busquen Mateo 11. O pongan un papelito ahí en Juan 6 y luego busquen Mateo 11.
Ya tienen los dos. Juan 6 y Mateo 11. Primero leemos Juan 6. Juan 6, 44. Vean lo que dice aquí el Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Venir a Cristo es creer en Cristo, ¿sí? O sea, podemos traducir esto. Ninguno puede creer en mí si el Padre no hace que crea en mí. Eso es lo que está diciendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, comparen esto con lo que dice Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vean, en el texto de Mateo 11 dice Cristo, venid a mí. Pero acá en el texto de Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí. ¿Cómo? Primero nos dice, venid a mí. Y luego dice, ninguno puede venir a mí. Entonces, si no puedo ir a Cristo, entonces ¿por qué me pide que vaya a Él? Si me está diciendo que venga a Él, quiere decir que puedo. No. Nadie puede venir a Cristo a menos que Dios mismo lo traiga a Cristo. Si ustedes creen en Cristo es porque Dios hizo que creyeran en Cristo. Ustedes no van a decidir el creer en Cristo. Si ustedes creen en Cristo es porque Dios quiso que creyeran en Él. ¿Saben ustedes por qué Cristo nos pide que vayamos a Él? Él sabe que no podemos ir. Por naturaleza preferimos la televisión, el cine, la música, el trap, la copa, el sexo, el mundo. Esas cosas son las que atraen al hombre por naturaleza. Entonces, ¿por qué Cristo nos dice que vengamos a Él? ¿Saben por qué? Quiere que vengamos a Él para que nos demos cuenta que no podemos. Para que nos demos cuenta que nuestro corazón es muy duro. El primer mandamiento que dice, el más grande mandamiento de todos, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿Por qué Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón? Nos lo pide para que nos demos cuenta que no podemos. Nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestra familia, amamos nuestras posesiones, pero a Dios no lo amamos. Pues Dios quiere que lo amemos a Él por encima de todo. Quiere que lo valoremos, quiere que lo apreciemos, quiere que entendamos que lo importante es Él. Cristo es lo mejor. Cristo es Dios. Él es el importante, no nosotros. Entonces, en síntesis, esta doctrina de la predestinación no tiene el propósito de hacernos indolentes ni negligentes, sino todo lo contrario. Debemos actuar como si todo dependiera de nosotros. Acuérdense de José. Dios le dio a José muchos sueños. Los sueños que José tuvo, José el soñador, no es algo que él inventó. No, Dios le dio sueños a José que no le dio a ninguno de sus hermanos, ni a sus papás. Dios le dio sueños a José. Y José sabía que él era un predestinado. José sabía que él había sido llamado para grandes cosas. Y por eso pudo rechazar la tentación con la mujer de Potifar. Él sabía que era predestinado. Saber que somos predestinados nos ayudará a vencer la tentación por muy dura que pudiera parecer. Existen inconversos, vean, no estoy hablando de creyentes. Existen inconversos que creen que han sido llamados para grandes cosas. Hay inconversos, hay ateos que son muy esforzados, que le echan muchas ganas a lo que hacen, que tienen mucha fuerza de voluntad. Existen ateos que dicen, tú puedes obtener lo que tú quieras, tú puedes desear lo que tú quieras, todo depende de ti. Vean, en un sentido tienen razón, en otro sentido no. ¿Por qué no? Porque tenemos muchas limitaciones. Si ustedes le dicen a un paralítico, si tú quieres, puedes participar en una carrera de 100 metros y ganar la medalla de oro. Pues no, ¿cómo le van a ustedes a decir eso? Un hombre que se sabe llamado para grandes cosas no se va a desanimar fácilmente. Un hombre que se sabe predestinado no se va a desanimar por cualquier cosa. ¿Se acuerdan que en una ocasión les conté de Henry Ford?
que tenía una fábrica gigantesca en Chicago, se le incendió, se le quemó toda su fábrica. Estaba ahí sentado en una piedra, viendo cómo salía el humo de las ruinas. Y se le acercó un amigo que estaba ahí cerca, le puso una mano en el hombro y le dijo, oye Henry, ¿y qué piensas hacer ahora? Dice, pues ya se te quemó tu fábrica. ¿Y qué le contestó? Dice, ¿sabes una cosa? Me voy a levantar de esta y voy a levantar una fábrica más grande que la que se quemó. Y lo hizo. Lo hizo. Este principio se aplica tanto en lo material como en lo espiritual. Saben ustedes que los musulmanes son una raza tremenda. De eso no cabe ninguna duda. Los musulmanes han sido capaces de grandes cosas. ¿Saben por qué? Porque cuando hacen algo creen que están cumpliendo los decretos de Alá. Eso es lo que creen ellos, en los decretos de Alá. Nosotros creemos en los decretos de Jehová. Alá no es el Dios verdadero, pero Jehová sí. Vean, no son cristianos los musulmanes, pero han sido capaces de tremendas cosas. Napoleón es otro de ellos. Napoleón creía ser el hijo del destino. Napoleón fue un hombre tremendo. Tenía mucha energía, era un hombre muy audaz. El fatalismo hizo grandes cosas. Los musulmanes son fatalistas. ¿Saben qué es lo que enseña el fatalismo? Dicen ellos, si un ladrón ha de entrar en mi casa, va a entrar sea que cierre la puerta con llave o no. Eso es falso. Vean, nosotros creemos que si un hombre se mete en nuestra casa a robar, se va a meter porque se va a meter, pero nuestro deber es cerrar la llave, con candado la puerta. Y si cerramos con candado y se mete, pues ya ni modo, pero ya pusimos nuestra parte. Nosotros no somos fatalistas. Yo les dije, si nos roban un coche es porque Dios así lo quiso, pero debemos hacer la denuncia. Nosotros creemos que Dios ha decretado todo lo que acontece, todo. Si se nos muere un ser querido, es porque Dios así lo quiso. Si se nos asaltan, si nos roban los ahorros, la quincena, la tanda, y si nos roban, no nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque entendemos que Cristo está en el trono. Él controla todo lo que acontece. Y si permitió que nos asaltaran, que nos robaran, Él así lo quiso. Bendito sea su nombre. Alabaremos su nombre, suceda lo que suceda. Hermanos, si nosotros creemos que estamos cumpliendo con los propósitos de Dios, si creemos que Dios nos ha llamado a servirle y le servimos, creemos que estamos cumpliendo con sus propósitos. No estamos inventando, no estamos exagerando. Si estamos sirviendo a Dios, hermanos, y creemos que Dios nos ha llamado a eso, no nos vamos a desanimar fácilmente. ¿Creen, hermanos, ustedes que Dios los ha llamado a hacer lo que están haciendo? Porque si ustedes están haciendo algo que Dios no los ha llamado a hacer, ustedes están en problemas. Debemos cerciorarnos de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Somos presuntuosos si decimos que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si nosotros evangelizamos y tenemos esperanzas de éxito, eso nos motivará. Debemos creer. Es más, si evangelizamos y nadie se salva, eso no quiere decir que seamos unos fracasados. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con nuestro deber. Yo les conté también en una ocasión de un futbolista que se le reveló que iba a ser campeón del mundo, que iban a tener el campeonato mundial, su equipo iba a ganar el campeonato mundial, pero se le dijo que iba a ser campeón mundial su equipo cuando todos se esforzaran. Tenían que echarle todas las ganas posibles. Tú no vas a ganar un campeonato mundial corriendo ahí lentamente, no, tienes que echarle todas las ganas del mundo. Pero imagínense que dijera uno de ellos, pues si Dios dijo que yo iba a ganar el campeonato del mundo, pues voy a ganarlo aunque no corra. No, estás mal. Vean ustedes en Hechos capítulo 18.
Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Vean lo que le dijo Dios a Pablo, Cristo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vean lo que le dijo Cristo a Pablo: yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto. Ahora, con esta clase de revelación, ¿podía desanimarse Pablo? No, pues ¿cómo? Pero vean, Cristo no le dijo, se van a salvar 200 o 300. No. Nada más le dijo, yo tengo mucho pueblo. E incluso, si no lo hubiera dicho, yo tengo mucho pueblo, si le hubiera dicho, habla y no calles, pues su deber era hablar y no callar. Pero si le agregó, tengo mucho pueblo, pues cuánto ánimo tendría Pablo para hablar. Hermanos, no sabemos cuántos van a ser salvos en esa. Nuestro deber es hablar. Esperaremos que Dios nos diga, oye Señor, ¿dónde están los escogidos? Dime dónde están para ir a evangelizarlos a ellos. No sabemos quiénes son los escogidos. Nuestro deber es evangelizar. Hermanos, si nosotros creemos que Dios está con nosotros, veremos grandes cosas. ¿Saben una cosa? Ya las hemos visto. Hemos visto grandes cosas en esta iglesia. Y más grandes cosas veremos. Esta doctrina, la predestinación, ha conducido a muchos misioneros a morir fuera de su patria. Muchos en la pobreza. En días pasados mataron a 3 misioneros en Haití. No sé si supieron. 3 misioneros murieron en Haití. Yo no sé si predicarían el evangelio verdadero, porque hay por ahí algunos misioneros arminianos también. La mayoría son misioneros que predican las doctrinas de la gracia, pero hay algunos se cuelan ahí, misioneros que no los envía Dios, misioneros del diablo. Yo no sé de cuáles serían los que mataron en Haití. Qué terrible, qué tremendo que un misionero deje su patria y gane poco y se va a un país extraño y lo maten y termine en el infierno. ¡Wow! Dios no nos llama a todos a ser misioneros, pero todos somos llamados a hablar a los que nos rodean. No le vamos a decir a los que nos rodean que Cristo los ama. Eso es lo que hacen los misioneros arminianos. Le dicen a la gente, Cristo los ama. Lo que tenemos que decirles a nuestros conocidos, a nuestros vecinos inconversos, es que están perdidos. Sin Cristo están perdidos, están en peligro. Si esas personas que nos rodean no escuchan que están en peligro, serán indolentes, serán negligentes. Si no les hablamos que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno, pues eso ni en cuenta. Nomás piensan en sí mismos. Hay personas que creen que serán salvas cuando se lo propongan. Escuchen, ustedes no serán salvos cuando ustedes se lo propongan. Seremos salvos cuando Dios diga, no cuando nosotros nos lo propongamos. Eso nos da miedo. La salvación está en sus manos, no en las nuestras. La salvación es de Él. Si Él quiere salvarnos, nos salva. Y si quiere mandarnos al infierno, nos va a mandar. La salvación no depende de nosotros, pero debemos creer que depende de nosotros. No es una contradicción. Muchos quisieran ir al cielo, pero sin dejar el pecado. Eso no es posible. Si ustedes quieren vivir en pecado, si ustedes no quieren arrepentirse, quieren ir al cielo sin dejar su pecado, olvídense. Vean por último 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses 2. ¿Ya lo encontraron? 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Vean, Dios os haya escogido desde el principio. Esto habla desde antes de la fundación del mundo. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero vean cómo dice ahora,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean, los escogidos son escogidos mediante la santificación. O sea, si tú quieres saber si eres un escogido, tienes que andar en santificación, tienes que apartarte del pecado. Y luego dice, y la fe en la verdad, tienes que creer en la palabra de Dios. Si no quieres creer en esto, ni quieres apartarte del pecado, tú no eres de los escogidos. Así de sencillo. Los que creen en las mentiras para que sean salvos, está difícil. Los testigos de Jehová creen más mentiras que verdades. Son muy pocas las verdades que ellos enseñan. Los mormones son más las mentiras que enseñan que las verdades. Los sabáticos, los pentecostales, para que vayan al cielo, ¿cómo? Está en chino. Vean, por último, Efesios 1. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, vean, para que fuésemos santos. Fuimos escogidos para que fuésemos santos, no por serlo. Dios no nos escogió por ser santos, nos escogió para ser santos. Ahora, si ustedes quieren saber si son escogidos, lo sabrán cuando se aparten del pecado. Si ustedes no quieren dejar el pecado, ¿cómo podrán pensar que son escogidos? Los predestinados para salvación, los escogidos, son escogidos para apartarse del pecado. Ese es el medio. Si ustedes no se quieren apartar del pecado, no pueden ser predestinados. Los predestinados, pero todavía tenía otro texto en Romanos 8, vean. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vean, aquí está nuestro tema. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los predestinados son predestinados para que se parezcan a Cristo, para que aprendan de él humildad y mansedumbre, amor por las almas, compasión por los que se pierden. Los predestinados nunca seremos como Cristo, pero quisiéramos ser como Él. Pero cuando estemos en el cielo, escuchen, seremos como Cristo. Porque cuando estemos en el cielo ya nunca más pecaremos. Ahora, nuestro anhelo es ese. Los cristianos, los que hemos creído en Cristo, no queremos pecar. No somos unos reprimidos. No somos hipócritas. No queremos pecar. No queremos ofender a nuestro Dios. Lo amamos. Imagínense vivir en un mundo donde ya nunca más pecaremos. ¿Seremos perfectos? Ni siquiera un mal pensamiento tendremos en el cielo. Si ustedes son predestinados, si ustedes son hijos de Dios ahora, ¿no se asombran de eso? Es increíble que pecadores como nosotros un día caminaremos por las calles de oro y nuestros ojos mirarán a Cristo. En el grado en que ustedes se aparten del pecado, en ese grado estarán conscientes de ser predestinados. Eso es lo que le pedimos a Dios por ustedes, que se aparten del pecado, que obedezcan a Dios, para que un día estén bien seguros de eso, de que son predestinados. Vengan a Cristo. Por ustedes mismos no pueden venir, pero yo los invito a que vengan a Cristo. Y cuando ustedes lo hagan, Él les dará un corazón de carne. Cristo murió por los pecadores. ¿Qué es lo que somos? Pues eso es. Cuando ustedes vengan a Cristo, Él les dará un corazón de carne. Les va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne, un corazón sensible. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, por tantas personas que están aquí que no son salvas. Oh Dios, ayúdalas a ver su pecado el día de hoy. Oh, haz que hoy mismo sean salvos.
Tú puedes hacerlo. Si no lo hiciste antes, pudieras muy bien hacerlo hoy, nomás desde que tú quieras. Y tu nombre será glorificado si lo haces. Y que esta doctrina, Padre, nos ayude a todos los que hemos creído en Cristo para ser reafirmados en este asunto y poder estar conscientes, Padre, de tantas personas que se pierden, tantas personas que no te conocen. ¿Qué va a ser de ellas? Oh Dios, ayúdanos a sentir compasión por esa gente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.